El misterio más famoso de la televisión mexicana acaba de quedar al descubierto, pero esta vez no por un chisme ni por un descuido en redes sociales, sino, aparentemente, por un error de la propia producción de ¿Quién es la máscara? Y el encargado de hacerlo público fue nada menos que Gustavo Adolfo Infante, quien volvió a encender la polémica al señalar que el fallo no fue suyo, sino de los responsables del reality. Sí, una vez más, el secreto mejor guardado de la televisión se vio comprometido. Pero a diferencia de lo que muchos pensaron al principio, el periodista no filtró la información, sino que simplemente reveló que el programa ya había cometido un grave descuido. En otras palabras, no rompió el misterio, solo lo evidenció. Y con eso, volvió a abrir una caja de Pandora que la producción de Televisa había intentado mantener bien cerrada, la de los errores internos, los supuestos favoritismos y las inconsistencias que algunos espectadores ya habían notado desde temporadas anteriores. De acuerdo con lo reportado por Infobae México, durante una de sus transmisiones, Gustavo Adolfo Infante explicó que la producción de ¿Quién es la máscara? Habría cometido un error en su sistema de grabación o edición, el cual permitió que se conociera la identidad de uno de los participantes eliminados antes de tiempo. La información, que debía mantenerse bajo llave, habría quedado visible en material de promoción o filtraciones internas, y el periodista simplemente lo señaló públicamente. El problema es que, en televisión, exponer un error equivale a declarar una guerra. En cuestión de minutos, los fans del reality comenzaron a debatir si Infante había actuado de manera ética o si había arruinado la magia del show. Pero mientras las opiniones se dividían, lo que realmente llamó la atención fue lo que este nuevo episodio dejó al descubierto, la aparente falta de control dentro de la producción de un programa que se vende como el más misterioso y hermético de la televisión mexicana. Y es que, ¿Quién es la máscara? Ha vivido de esa promesa desde su primera edición, El secreto absoluto. La gran incógnita detrás de los disfraces es el alma del formato. Si el público descubre las identidades antes de tiempo, el juego pierde sentido. Pero esta vez, el error no vino de un fan curioso ni de un periodista insistente, sino, según Infante, de la propia casa. El periodista fue claro, él no spoileó nada. Solo informó lo que ya estaba flotando en el aire por culpa de un descuido de producción. Y lo cierto es que, aunque su nombre siempre genera polémica, sus declaraciones levantaron una pregunta importante: ¿está Televisa perdiendo el control sobre uno de sus programas estrella? El contexto no ayuda. En la temporada anterior, el reality ya había enfrentado críticas y rumores de favoritismo cuando Adamari López formaba parte del equipo de conducción. En aquel entonces, circularon teorías en redes sobre presuntas manipulaciones de resultados, supuestos acomodos en las eliminaciones y hasta rumores de que ciertos concursantes recibían ayudas para mantenerse más tiempo al aire. Nada se confirmó oficialmente, pero la desconfianza quedó instalada. Ahora, este nuevo episodio solo alimenta esas sospechas. La audiencia, que ya venía escéptica después de los escándalos de la Casa de los Famosos México y los reclamos por fraude en votaciones, no tardó en encender las alarmas. En redes, los comentarios fueron contundentes: ya se les cayó la máscara, si no pueden cuidar sus secretos, ¿cómo vamos a creerles? Y, otra vez Televisa y sus descuidos. Y es que, en una industria donde el espectáculo se basa en la ilusión, cualquier fisura en la producción puede ser letal. ¿Quién es la máscara? Es uno de los pocos realities que todavía conserva ese toque familiar, divertido y limpio, alejado de los conflictos personales o los dramas forzados. Pero si el público empieza a sentir que el misterio es manipulado o que las filtraciones provienen desde adentro, esa imagen se tambalea. Lo más interesante es cómo este incidente pone de relieve algo que pocos se atreven a decir, que la televisión mexicana está viviendo una crisis de credibilidad en sus realities. Desde las polémicas votaciones de la Casa de los Famosos hasta las quejas por favoritismos en MasterChef Celebrity, el público ya no se deja engañar tan fácilmente. Cada error técnico, cada filtración, cada gesto fuera de lugar se analiza con lupa. Y ahora, con ¿Quién es la máscara?, parece que ni el formato más controlado ha podido escapar del escrutinio. Lo que antes era un programa impecable y misterioso, ahora se ve rodeado de teorías, sospechas y desconfianza. La gran ironía es que este error, según Infante, no habría sido intencional. No fue un hackeo, ni una traición, ni una filtración deliberada. Fue simplemente una falla técnica o de edición, un despiste que dejó al descubierto más de lo que debía. Pero en televisión, un solo segundo de descuido puede bastar para incendiar las redes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Gustavo Adolfo Infante no hizo más que exponer lo que ya estaba en evidencia, pero el resultado fue explosivo. El reality más misterioso de México se quedó sin su máscara más importante, la de la perfección.
Ahora, los productores enfrentan una situación incómoda. Por un lado, deben aclarar el origen del error y recuperar la confianza del público. Por otro, deben hacerlo sin alimentar más la polémica. Pero si algo ha demostrado la historia reciente de la televisión mexicana, es que los espectadores tienen memoria. Y cuando sienten que hay algo turbio detrás de las cámaras, difícilmente lo olvidan. Así que sí, esta vez Gustavo Adolfo Infante no fue el villano, sino el mensajero. Y con un solo comentario, logró poner en jaque a todo un formato. El público, por su parte, ya está atento, mirando con lupa cada movimiento, cada edición y cada eliminación. Porque si algo dejó claro este incidente, es que en ¿Quién es la máscara?, el verdadero reto no será adivinar quién canta bajo el disfraz, sino si todavía se puede confiar en lo que vemos en pantalla. La bomba que soltó Gustavo Adolfo Infante no fue un ataque gratuito ni una filtración irresponsable, como muchos quisieron hacerlo parecer. Esta vez, el periodista simplemente se limitó a señalar lo que ya había ocurrido dentro de la producción de ¿Quién es la máscara?, y lo que ocurrió, según su versión, fue un error interno que dejó al descubierto lo que debía ser un secreto absoluto, la identidad de uno de los famosos detrás del disfraz. La polémica estalló porque ¿Quién es la máscara?, se ha vendido desde su primera temporada como el reality más hermético de la televisión mexicana. Un programa donde nadie, ni los jueces, ni el público, ni siquiera algunos miembros del staff, sabe quién se esconde bajo cada máscara. Todo está controlado al milímetro, con niveles de seguridad casi de película. Pero, como suele suceder en televisión, los descuidos existen, y esta vez el descuido fue imposible de ocultar. De acuerdo con la información que circuló, un error de edición o de gestión digital dentro del equipo de producción habría permitido que se filtraran detalles que revelaban la identidad de uno de los concursantes eliminados. No fue un hackeo, no fue una traición interna ni un soplón, fue una falla técnica. Es decir, el misterio se rompió desde adentro. Y ahí es donde entra Gustavo Adolfo Infante. El periodista, conocido por su tono directo y por no tener pelos en la lengua, decidió hablar del tema en una de sus emisiones digitales. Según explicó, no fue él quien reveló nada confidencial, sino que la propia producción cometió un error gravísimo. En otras palabras, el problema no fue el periodista, sino Televisa. Esa declaración cambió por completo el sentido de la historia. Lo que al principio parecía una indiscreción mediática se convirtió en una crítica directa a la organización del programa. Y en un país donde la audiencia ya viene cansada de escándalos de manipulación, favoritismos y fraudes en realities, la noticia se propagó como pólvora. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos defendían a Gustavo Adolfo, señalando que hizo lo correcto al exponer un fallo de producción. Otros, más escépticos, lo acusaban de aprovechar el error para ganar protagonismo. Pero en medio del debate, surgió un consenso claro: ¿Quién es la máscara?, el programa que vive del misterio, había fallado en su propio juego. Y lo más curioso es que esta no es la primera vez que el reality enfrenta cuestionamientos. En temporadas anteriores, especialmente durante la etapa en la que Adamari López estuvo involucrada en la conducción, se habló de favoritismos y decisiones acomodadas. Varios fans acusaron al programa de eliminar a concursantes talentosos antes de tiempo, mientras otros permanecían por razones más mediáticas que artísticas. En aquel entonces, el tema no pasó a mayores. Las polémicas se disolvieron entre la emoción de las galas y el carisma del elenco. Pero el precedente quedó ahí, y ahora, con este nuevo error, las sospechas regresaron más fuertes que nunca. Muchos usuarios recordaron esos momentos y señalaron que el problema podría ser más profundo, una falta de control y transparencia en los procesos de producción de Televisa. Y es que lo que sucedió con ¿Quién es la máscara?, no puede analizarse aislado. Forma parte de una cadena de errores que ha golpeado la credibilidad de los realities de la televisora. Solo hace unos meses, La Casa de los Famosos México cerró su temporada envuelta en acusaciones de fraude y manipulación de votos. Antes de eso, MasterChef Celebrity fue criticado por supuestos favoritismos en las eliminaciones. Y ahora, el show que debía ser el más limpio y divertido, cae en un error técnico que arruina su mayor atractivo, El Secreto. El público mexicano ya no es ingenuo. Las redes sociales han convertido a los espectadores en detectives digitales. Cualquier detalle, por mínimo que sea, puede convertirse en evidencia de un supuesto fraude o manipulación. Un error de edición, un gesto mal sincronizado, una pista mal cortada, y las teorías comienzan a multiplicarse. Por eso, lo que Gustavo Adolfo Infante hizo no fue más que exponer un hecho que inevitablemente iba a salir a la luz. En el fondo,
El periodista actuó como un espejo de lo que el público ya siente: desconfianza. Lo más preocupante es que este tipo de fallos afectan directamente la experiencia del espectador. ¿Quién es la máscara? Funciona gracias a su fórmula de misterio y sorpresa. Las familias se reúnen para adivinar quién canta detrás del disfraz, los niños se entusiasman con las pistas, los adultos debaten teorías. Pero cuando alguien ya conoce el resultado antes de tiempo, el encanto se disuelve. La magia del programa reside en el no saber. Si la producción no puede garantizar ese secreto, el formato pierde sentido. Y ahí radica la gravedad del error. No se trata solo de un descuido técnico, sino de un golpe a la credibilidad del show. Por eso, cuando Gustavo Adolfo Infante decidió hablar, el tema escaló tanto. Porque en el fondo, no estaba atacando al reality, estaba exigiendo responsabilidad. Lo que su comentario hizo fue poner el foco en la producción, donde verdaderamente se originó el problema. Y esto abre una conversación más profunda: ¿qué está pasando con los estándares de calidad en los realities de Televisa? La televisora, que alguna vez fue sinónimo de perfección en producción y control de contenido, parece estar atravesando una etapa de vulnerabilidad. Las filtraciones, los descuidos y los errores humanos se han vuelto más comunes de lo que deberían. Los realities, que antes representaban un espacio de diversión y sorpresa, ahora viven bajo la sombra de la sospecha. Y aunque las polémicas puedan aumentar el rating momentáneamente, a largo plazo erosionan la confianza del público. En este contexto, la comparación con La Casa de los Famosos México es inevitable. Ese programa, también de Televisa, fue un fenómeno en audiencia, pero su final quedó marcado por acusaciones de fraude y favoritismo. Las redes se llenaron de usuarios asegurando que la producción había manipulado los resultados para favorecer a ciertos finalistas. Aunque la televisora nunca confirmó ni desmintió nada, el daño ya estaba hecho. Ahora, con ¿quién es la máscara?, el patrón parece repetirse: errores técnicos, falta de comunicación y desconfianza generalizada. La diferencia es que esta vez el reality no puede escudarse en el voto del público ni en la emoción del encierro. Aquí, el único gancho era el misterio, y ese misterio acaba de romperse. Para los espectadores, esto es más que una simple falla. Es la confirmación de que incluso los programas aparentemente perfectos pueden tener grietas. Y para los periodistas, es un recordatorio de que la transparencia sigue siendo el bien más valioso del entretenimiento. Televisa, por su parte, se encuentra en una posición complicada. Si guarda silencio, corre el riesgo de parecer indiferente. Si emite un comunicado, confirmará indirectamente que el error existió. Es un juego de equilibrio donde cualquier movimiento puede amplificar la polémica. Mientras tanto, Gustavo Adolfo Infante se mantiene firme. En sus declaraciones, ha insistido en que no hizo más que cumplir con su labor periodística: informar. Y aunque su estilo pueda resultar incómodo para algunos, su intervención ha servido para evidenciar una realidad incómoda: que los errores de producción ya no pueden ocultarse tan fácilmente como antes. La era digital no perdona. Todo queda grabado, todo se analiza, todo se comparte. Un error que antes habría pasado desapercibido, hoy se convierte en tendencia en minutos. Por eso, los realities deben ser más cuidadosos que nunca. En un entorno donde el público tiene más poder que las propias cadenas, cada tropiezo puede convertirse en una crisis de reputación. A pesar de todo, ¿quién es la máscara?, sigue siendo un formato fuerte. Su concepto es lo suficientemente sólido como para sobrevivir a esta polémica, pero el mensaje está claro: no hay margen para otro error. Si quieren mantener al público interesado, deberán reforzar sus protocolos, cuidar la edición y, sobre todo, recuperar la confianza perdida. El reality tendrá que volver a ganarse el respeto del espectador, no solo con disfraces coloridos y presentaciones espectaculares, sino con transparencia y profesionalismo. El público quiere reír, emocionarse, sorprenderse, pero también quiere saber que lo que ve es auténtico. Y mientras tanto, Gustavo Adolfo Infante sigue en su papel, el de incómodo mensajero que, una vez más, le recordó a la televisión mexicana que los secretos, por más bien guardados que estén, siempre terminan saliendo a la luz. Porque en este mundo mediático donde todo se graba, se filtra y se comenta, ya no basta con esconder la verdad bajo una máscara, hay que aprender a no perder la cara. En el mundo del espectáculo, los errores se pagan caros, y en la televisión mexicana, se pagan con credibilidad. Lo ocurrido con ¿quién es la máscara?, es la prueba más reciente de que incluso los formatos más controlados pueden caer por un simple descuido. Lo curioso, o quizá lo más preocupante, es que esta vez no fue un periodista el que rompió el misterio, fue la propia producción.
El supuesto spoiler que hizo explotar las redes no nació en un foro de chismes ni en una página de filtraciones, sino dentro de la estructura del programa. Una falla de edición, un error de publicación o una omisión técnica bastaron para revelar lo que debía mantenerse en secreto. Y Gustavo Adolfo Infante, lejos de provocar la polémica, solo expuso lo que ya estaba a la vista. Su papel en esta historia ha sido el de mensajero incómodo, ese que señala el error que todos prefieren callar. Y aunque muchos lo acusaron de arruinar la sorpresa, la realidad es que la verdadera responsabilidad recae sobre la producción, que no supo proteger su propio contenido. En una industria donde la precisión lo es todo, un fallo así puede ser devastador. Pero lo que este incidente realmente expone no es solo una falla técnica, es una crisis de confianza. Televisa, la empresa que durante décadas se enorgulleció de su control absoluto, ahora enfrenta un nuevo desafío: recuperar la fe del público. Los espectadores ya no creen ciegamente en lo que ven en pantalla. Analizan, investigan, comparan y sobre todo, cuestionan. Este no es un caso aislado. En los últimos años, los realities de Televisa han acumulado un historial de polémicas que erosionan su credibilidad. Desde las supuestas irregularidades en las votaciones de la Casa de los Famosos México hasta las acusaciones de favoritismo en MasterChef Celebrity, la audiencia ha aprendido a desconfiar. Y ahora, con ¿Quién es la máscara?, el golpe llega a un formato que se consideraba intocable. Durante la época en que Adamari López fue parte del equipo de conducción, ya se habían señalado inconsistencias en las eliminaciones y favoritismos hacia ciertas figuras. En ese momento, la polémica se disolvió con el brillo del espectáculo, pero quedó una sombra de duda que nunca desapareció del todo. Hoy, ese fantasma regresa con más fuerza. El público siente que los errores se repiten, que los descuidos no son casualidad y que, quizás, hay algo más detrás. En una era donde todo se filtra y nada pasa desapercibido, mantener el misterio se ha vuelto casi imposible. Pero si algo debería ser prioridad para una producción como esta, es precisamente cuidar aquello que le da sentido, el secreto. Porque ¿Quién es la máscara? No es un reality de convivencia ni de estrategia. Su atractivo está en la sorpresa, en esa emoción de no saber quién canta detrás del disfraz. Cuando ese elemento desaparece, el programa pierde su magia. Y si la gente siente que las cosas están saliendo de control, la desilusión puede ser irreversible. La pregunta ahora es, ¿podrá Televisa recomponer el camino? ¿Logrará convencer a la audiencia de que este error fue solo un accidente y no un reflejo de un problema mayor? El reto no será fácil. En un entorno digital donde todo se viraliza en segundos, una sola falla puede convertirse en un símbolo de desconfianza. Sin embargo, si algo puede aprender la televisora de este episodio, es que la transparencia también puede ser su salvación. Reconocer el error, reforzar los protocolos y demostrar que hay responsabilidad detrás de las cámaras podría ser el primer paso para reconstruir la relación con su público. Al final, lo que el caso de ¿Quién es la máscara? Nos deja claro es que la televisión mexicana está cambiando. El público ya no se conforma con ver, ahora quiere entender, participar y fiscalizar. La magia del entretenimiento sigue viva, pero solo puede sobrevivir si hay honestidad detrás de ella. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que este error fue una simple casualidad o una muestra de descuido en la producción? ¿Consideras que Gustavo Adolfo Infante hizo bien al exponer lo que estaba pasando o debería haberse quedado callado? Déjalo en los comentarios, porque queremos saber tu opinión. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo y los realities más comentados del país. Porque, al final, en ¿Quién es la máscara?, las máscaras pueden caerse. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.